En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Un cordial saludo a todas nuestras amigas. Bienvenidas, bienvenidos también amigos a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y estamos aquí en Esperanza Colombia Radio, transmitiendo desde la 10:20 AM para Medellín, para Bucaramanga, para todo Colombia y por supuesto estos amigas, amigos que se encuentran fuera de nuestro país. También este programa es especialmente para ustedes. Estoy con Dianita, a quien saludo en este día. Qué gusto estar aquí con ustedes, hermana Rosy, y todos aquellos que se conectan y comparten este bello programa. Un saludo también para la doctora que nos acompaña el día de hoy, que es una persona muy especial y que pronto sabremos de quién se trata. Claro que sí, bueno, y hoy estamos justamente en compañía de la doctora Ana Lucrecia Salazar. Bienvenida, apreciada doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué lindo poder tenerla aquí. Ella es una amiga muy cercana de nuestro programa y ya más adelantito les contaremos un poco más acerca de ella, porque hoy ha venido a Entre Amigas para tener un tema muy especial, madres narcisistas. ¡Wow! Ya suena bien. Suena muy bien, claro que sí. Bueno, pues vamos a dar inicio con una oración. Queremos invitarles a que tomen allí su actitud reverente para comunicarnos con el amigo que sobrepasa cualquier amistad, con Cristo Jesús. Gracias te damos hoy, Señor, porque tú nos das la vida. Gracias por Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos acompaña en el transitar de nuestras vivencias diarias. Hoy estamos en Entre Amigas, un programa especial, Señor. Queremos llegue a muchos hogares, a muchas familias para bendición. Te pedimos, Señor, que hoy atiendas nuestras necesidades de manera especial. Bendice a la doctora Ana Lucrecia al exponer este tema tan importante que trae para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, Dianita, nuestras amigas seguramente están esperando tu tips de belleza. Bueno, hoy les tengo un tip de belleza muy especial que lo encontramos en Proverbios 31, en el versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Nuestro tip de belleza de hoy es el temor de Jehová. Cuando tememos, y el temer es amar, ¿cierto? Es respetar, es como adorar a ese ser maravilloso que nos creó. Cuando tememos a Dios, esa es la mejor belleza que podemos tener en nuestro corazón. Entonces, seamos mujeres temerosas de Dios y el Señor nos dará esa bendición a nuestras vidas. Amén, qué lindo tips el de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles a la doctora Ana Lucrecia Salazar. Ella se encuentra ubicada en la ciudad de Guatemala y muy gustosamente ha aceptado nuestra invitación. La doctora Ana Lucrecia es psicóloga clínica, tiene una maestría en educación y un doctorado en administración educativa. Por muchos años la doctora Ana Lucrecia desarrolló su vida profesional en la Universidad de Montemorelos y allí fue donde tuve el gusto de conocerla, de aprender de ella, porque fue mi maestra, mi directora de tesis. Así que para mí es todo un honor, doctora, siempre estar con usted. Rocío, muchas gracias. Igualmente para mí, ya sabes que yo tengo un cariño muy especial por ti, por tu familia y por toda Colombia. Sabes cuánto quiero yo a mi país, Colombia. Gracias, doctora, gracias. Es ya una colombiana de corazón. Así es. Bueno, doctora, quisiéramos que nos contara acerca de este tema, madres narcisistas. ¿Cómo podemos introducir esta temática para el día de hoy en Entre Amigas? Muy bien. Pues, Rocío, escogimos este tema porque fíjate que es uno de los que me toca ver en consulta
y sé que muchos psicólogos y psicólogas tenemos que trabajar con esto muchas veces, aunque claro, podemos iniciar el tema diciendo que hablar de esto pues puede ser considerado por algunas personas como un tabú del que está mal hablar, pero vamos a ir viendo que se trata de una realidad, Rocío y Dianita, porque no todas las personas han crecido con madres amables y amorosas en un ambiente, digamos, seguro, protector, enriquecedor, y hay muchos hombres y mujeres también que han crecido en familias en las que se han sentido aislados o no comprendidos por su propia madre. Acordémonos que vivimos en sociedades donde la madre y la maternidad, sobre todo en Latinoamérica, pues son sagradas, y existe la creencia social de que la madre es buena, es santa, que siempre tiene la razón, el dicho de que madre solo hay una, y todas estas afirmaciones pues, han creado una conciencia social de que todas las madres somos perfectas, pero muchas veces no es así en el caso de lo que vamos a hablar hoy, que son las madres narcisistas, ya que la forma de vincularse con sus hijos, y fíjense que especialmente con sus hijas, puede llegar a provocar confusión y en algunos casos provocar también muchos problemas afectivos y traumas que se reflejan en la vida futura. Hay madres también tan necesitadas emocionalmente y tan ensimismadas que son incapaces de dar un amor incondicional y un apoyo emocional, especialmente a sus hijas. Y fíjense que la psicóloga norteamericana Carol McBride, ella es especialista en este tema del narcisismo parental, nos dice que muchos de los problemas emocionales o psicológicos de las mujeres están relacionados directamente con el narcisismo materno. Y la Asociación Americana de Psiquiatría, la famosa APA, estima que hay aproximadamente 1.5 millones de mujeres estadounidenses que poseen trastorno narcisista de la personalidad. Y si bien todas podemos poseer algunos de estos rasgos, estas madres sí poseen este rasgo narcisista de una manera extrema y sobre todo asfixiante, porque la relación de los hijos e hijas con este tipo de madres muchas veces deja grandes heridas. Apenas el 27 de julio del año pasado, del año 2021, la licenciada en psicología Iván Piquero, ella acaba de escribir para la página de Psicología Online que este trastorno de personalidad narcisista de la madre puede presentar importantes consecuencias en la crianza de los hijos y de las hijas. ¿Debido a qué? A la serie de conductas, digámoslo, disfuncionales que presentan estas madres y que van a repercutir en las personas que están a su alrededor. Digamos, esta personalidad o forma de ser influye en la crianza de los hijos e hijas y va modelando el comportamiento de ellos a lo largo de sus vidas. Y de todas las influencias posibles durante la crianza, sabemos que la del narcisismo materno es una de las más tóxicas. Otra psicoterapeuta, que es Aurora Medina, ella es instructora de meditación y también es autora de varios libros, ha escrito que la persona narcisista fantasea con el poder, con la riqueza, con la belleza o sobre todo con la inteligencia sin límites. Pero ¿qué pasa? Que explota a los demás en su propio beneficio, exige mucha admiración y también mucho sometimiento en todo su ambiente familiar. Y en su afán por ser el centro de todo, ¿qué es lo que pasa? Que terminan ocasionando graves desequilibrios en la dinámica familiar. Esta sería, digamos, la introducción a nuestro tema de esta mañana. Qué interesante
que suena este tema, la verdad. Yo creo que algunos, y así como yo, nos estaremos preguntando, bueno, ¿cómo es una madre narcisista? Sí, exactamente. Fíjate que para definir esto quiero tomar lo que menciona mucho la página de psicologiaonline.com. Ellos dicen que una madre narcisista tiene varias características, voy a mencionar algunas. La falta de empatía. Esta madre va a presentar dificultades para entender, comprender a su hijo o a su hija, a entender cuáles son sus problemas y sobre todo poder ponerse en su lugar. Empatía, poder ponerse en los pies de la otra persona, porque creen que son superiores a los demás e incluso pueden hacer que se sientan superiores a sus propios hijos, pero al percibirlos como extensiones de ellas mismas, ¿qué es lo que hacen? Les enseñan que son superiores a los demás. Existe también la necesidad de admiración. Una madre narcisista trata a los demás como objetos y siente la necesidad de ser admirada. Pueden utilizar a sus hijos para alimentar su narcisismo, recibir atención, recibir elogios, recibir admiración. Y lo que hacen es que establecen relaciones, pero muy superficiales, relaciones muy frías, relaciones muy distantes con sus hijos y sobre todo sin lo que se llama un vínculo emocional. Esto suele afectar principalmente a las hijas, ya que cuando la hija comienza a crecer, la madre, ¿qué hace? Se enfrenta a este proceso como un signo de que ella está envejeciendo y esto va a traer ya consecuencias para la relación madre-hija. Les cuento que otra especialista en el tema, que es la especialista McBride, ella se refiere mucho a la relación de madre e hija, porque las niñas, a diferencia de sus hermanos varones, se enfrentan a una dinámica a la que ellos no se enfrentan, ya que la madre narcisista ve, como decían, en su hija una extensión, no la ve como alguien independiente, con una identidad propia, y por esto va a presionar a la niña para que actúe y para que reaccione tal como ella lo haría, como ella quisiera. Y entonces cuando la hija desde su temprana edad no recibe validación, aprende que no tiene ninguna trascendencia en el mundo y que cualquier esfuerzo que haga pues no tiene ningún efecto. Además, fíjense que otra situación que se presenta es que los padres narcisistas van a involucrar a sus hijos prematuramente en el mundo adulto. Por ejemplo, una madre narcisista que constantemente le confía a su hija las dificultades que tiene en su relación con su esposo, no comprende realmente lo doloroso que esto puede significar para la niña, porque hay muchos temas de los adultos que no deberíamos nosotros exponer a los hijos, porque hay que permitir que tanto niños como niñas se centren en las cosas que a ellos les importan de acuerdo con la edad en la que van creciendo, y no se les debería cargar con preocupaciones de los más grandes o de los adultos. Así que la hija que comparte rasgos con su padre, igual que con su madre, pues claro, ella sabe que ella comparte eso con su papá, se siente parte de su papá. Y entonces una niña pequeña va a interpretar estas críticas a su padre como críticas que su mamá le está haciendo también a ella misma. Y fíjense que en el contexto familiar hay dos psicólogos también muy especialistas en este tema, que es Behari y Malkin, y ellos señalan que la madre va a proyectar dos diferentes lados, digamos, de su personalidad narcisista. Porque primero, puede considerar a un hijo o hija como un niño modelo o como su niño de oro, su golden child, como se llama, y el otro como el chivo expiatorio. Entonces los dos hijos van a tener dos infancias muy diferentes. Esto los va a enfrentar uno contra el otro, incluso en la edad adulta, porque el niño elegido será siempre el referente para su otro hermano o hermana y llevará el peso de las expectativas de la madre. En cambio, ¿qué pasa? Que el chivo expiatorio será el niño o niña más débil quien va a sufrir
el peso de las descalificaciones, de las humillaciones y del desamor. Esto sería en general lo que podríamos decir que es una madre narcisista. Bueno, es una descripción bastante amplia y dentro de esas madres narcisistas, ¿hay alguna clasificación, doctora? ¿Existen tipos de madres narcisistas? Ah, sí, fíjense que es muy, muy importante aclarar esto porque no podemos hablar de un tipo de madre narcisista porque hay diferentes. Y yo les voy a explicar lo que Aura Medina, la psicoterapeuta que mencioné, que ha escrito muchos libros también. Vamos a hablar de los diferentes tipos de madres que ellas y otros autores también clasifican. Primero está, fíjense qué interesante, la madre necesitada emocionalmente. Estas madres no tienen idea de cómo manejar sus necesidades, cargan sus emociones al descubierto y esperan que sus hijas se ocupen de ellas, sin tomar en consideración los sentimientos y las emociones de ellas. Madre necesitada emocionalmente. El segundo tipo es la que se llama la madre negligente. ¿Ella qué hace? Ignora o no se ocupa de sus hijas. No las orienta, no les da apoyo emocional, no hay empatía, descarta y niega sus emociones. Y este legado de amor, digámoslo, deformado, como lo señala Cida Walker, indica que la hija siempre recibió el mensaje de que era invisible y que en el corazón de su madre no había lugar para ella. Imagínense qué tremenda para una niña que crece con esta madre negligente, ya que la ignoraba, la subestimaba, no le daba respaldo emocional, y sabemos que este tipo de abandonos, tanto físico como emocional, ¿qué es lo que pasa? Que hacen creer a una hija que ella no vale, que no es importante. Un tercer tipo, miren es la madre psicosomática. ¿Ella qué pasa? Es la que usa, como el término lo dice, usa las enfermedades, los achaques, los dolores para manipular a los demás, para salirse con la suya y sobre todo para mantener la atención centrada en ella. Es como un método de control por medio de las enfermedades y es muy eficaz, ya que si la hija no responde, parece mala hija, y si se siente como una fracasada y culpable de que no puede hacer, de que ella no puede ser amable con su madre. Y fíjense que algunas hijas aprenden que si ellas mismas se hacen las enfermas o ellas mismas se ponen enfermas, van a conseguir la atención por parte de estas madres psicosomáticas porque la enfermedad les va a proporcionar un vínculo común a ambas. Tenemos otro tipo, la madre perfeccionista. Ella está orientada a los resultados. Lo que logre una hija en la vida es de primordial importancia para ella. El éxito va a depender de lo que ella hace, no de quién es ella como una persona. Espera que actúe al máximo nivel, está muy orgullosa de las buenas notas de sus hijos, de sus victorias, de que ganen en los torneos, de competencias, de que los admitan en una buena universidad y se gradúen con títulos, pero si no llega un hijo o una hija a hacer lo que ella espera, se va a sentir profundamente avergonzada de sus hijos y entonces puede que reaccione con ataques de enojo o con ataques de rabia cuando no consigue que ellos hagan lo que ella quiere y sobre todo lo que ella espera. Esta es la madre perfeccionista. Tenemos otra, miren esta es la madre adicta. La madre también o el padre que tienen un problema de abuso de sustancias siempre parecerán narcisistas, porque la adicción es más fuerte que cualquier otra cosa. Los hijos de padres alcohólicos o toxicómanos lo saben muy bien. La botella o la droga elegida siempre está por delante de cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Y existe la madre figura pública. Fíjense que esta es la madre que todo el mundo adora
y que todo el mundo admira. Pero secretamente, quienes viven con ella, ¿qué es lo que pasa? Que les tienen mucho miedo y les tienen mucho temor. Y aunque muchas personas la quieren bastante, los hijos desprecian esa máscara que ella usa con los demás. Porque ¿qué pasa? Es como ver el mundo, ver cómo el mundo, digamos, reacciona ante ella, les causa confusión a sus hijos. Pues ¿qué pasa? Ellos ven que no les ofrecen a ellos la misma calidad y el mismo carisma que les ofrece a los amigos, a los colegas, a la familia, a los compañeros de la congregación religiosa, incluso a los desconocidos. Y muy frecuentemente estas madres lo que hacen es que viven una vida como de ensueño, digámoslo así, y quieren que sus hijas encajen en su mundo social y sobre todo que se adapten al molde que ella quiere. La madre secretamente malvada, este tipo de madre es muy, muy delicado porque es aquella que no quiere, fíjense, que no quiere que sepan los demás que ella maltrata a sus hijos. Y por lo general tienen como digamos un yo público y un yo privado que es totalmente diferente. Y las hijas de estas madres la describen diciendo que son bondadosas, cariñosas, atentas en público, pero cuando llegan a la casa son maltratadoras y crueles. Y esta madre, ¿qué pasa? Que es capaz de anunciar en público, ay, es que yo estoy muy orgullosa de mi hija, ¿verdad que es preciosa la muchachita? ¿Y qué sucede cuando llega a la casa? Realmente vas a tener que perder peso, te ves muy mal, no me gusta la forma en que te comportas. O sea, hay una crítica, pero enfrente del público dice que está muy orgullosa. Esta es la madre secretamente malvada. Y por último, la tipo número 8 es la que se llama la madre absorbente. Fíjense que esta madre es la que trata de dominar y trata de controlar todos los aspectos de la vida de sus hijos. Toma todas las decisiones, presiona sobre cómo vestirse, cómo actuar, qué decir, qué pensar, qué sentir. Y en el caso de las hijas, tiene poco espacio para crecer y para alcanzar su plenitud individual, pues vive, digámoslo, asfixiada por esta madre tan absorbente. Y ella, pues no va a tener conciencia de las necesidades y los deseos de su hija. Entonces, ¿qué pasa? Que es probable que la niña olvide sus propios sueños, sus propios deseos, pues el mensaje que recibe siempre de su madre es que debe hacer las cosas que ella necesita, en vez de validar lo que la hija realmente desea hacer en la vida. Y desesperada, ¿qué es lo que pasa? Que desesperada por merecer el amor y aprobación de la madre, la hija se adapta. ¿Y qué pasa cuando lo hace? Se pierde a sí misma, no tiene su propia identidad, no sabe quién es. Y esto lo vemos muchas veces en consulta, aunque no pareciera. Así que estos son los 8 tipos de madres narcisistas que podemos encontrar a Dianita y Rocío. Bueno, mira que estamos aquí en Entre Amigas con este tema tan especial de madres narcisistas, ¿cierto? Aquellas madres centradas en sí mismas en lugar de ayudar a sus hijos, nutrirlos, apoyarlos, se centran en sí mismas. Doctora, y mientras la escuchaba pensaba en aquellos casos que tal vez hemos visto donde hay madres que hacen de sus hijos su extensión y por ejemplo esa madre que siempre quiso ser la reina de belleza y como no lo logró, entonces obliga prácticamente a su hija y así la hija no desee, termina, ¿cierto?, la chica envuelta en esta situación y cumpliendo como esos deseos y como la doctora nos decía hace un momento, la hija olvida, o el hijo en este caso puede ser también que se proyecte hacia un hijo, olvida sus propios deseos y de allí vienen consecuencias muy lamentables. Tenemos tanto de este tema tan especial. Sí, interesante, pero ¿cómo es que se forma una madre narcisista, doctora Lucrecia?
Esa es una pregunta interesante, Rocío, porque fíjate que el narcisismo va a resultar de un trauma sufrido en la infancia y no distingue géneros, porque son adultos que fueron víctimas de un hogar narcisista también y creen, sin hacerlo consciente, sin trabajar en sí mismo, van creciendo de esa manera y no son responsables de sus propios sentimientos o de sus propios comportamientos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Transmiten lo que se llama el legado del amor distorsionado. Así que es desde la infancia que se forma ya una madre narcisista. Muy bien, doctora. Y ya que sabemos cómo es que se origina el ser una madre narcisista, quisiéramos preguntarle ¿cómo se da la relación entre una hija y una madre narcisista? Mira, en este sentido, me gusta mucho lo que menciona lamentesmaravillosa.com y se los voy a compartir, porque indica que las hijas de madre narcisista han crecido bajo una sombra femenina amenazante. Se trata de un estilo de crianza basado en el control, como decíamos, la falta de empatía, ahí donde una mujer intenta moldear en la niña una versión de sí misma, pero proyectando a su vez en ella su propio ego y sus propias inseguridades, porque son estilos educativos o de crianza marcados por la negación, por la dependencia, por el sufrimiento. Y entonces las niñas que son criadas por una madre narcisista sienten esa falta de empatía y la inhabilidad de su madre de sincronizarse con su mundo interno, con su mundo emocional. Entonces, como decía, no se sienten reconocidas, no se sienten escuchadas, sienten que no son vistas por la madre. O sea, como que son invisibles, ellas mismas lo describen, invisibles para, para su propia madre. Y aunque en algunos casos no hacen conscientes estas situaciones, sí crecen con esa sensación de que sus necesidades emocionales no son llenadas por las personas mayores. Podrán tener un techo sobre sus cabezas, podrán tener ropa, comida, lujos, todas esas cosas físicas aseguradas, pero sus emociones no son escuchadas ni son validadas, Rocío. La madre narcisista no demuestra su afecto hacia su hija, al menos que ésta la ayude en algo, porque resulta que el cariño se convierte en una retribución, algo que se da como una moneda de cambio, no es incondicional. Entonces crece toda su vida alrededor de las necesidades de la otra persona, intentando hacer feliz a su mamá sin espacio para autoconstruirse o autoidentificarse y saber qué hacer ella misma como persona. Bueno, ¿y qué hace la madre narcisista para poder tener ese control que ella quiere tener? Esa es muy buena pregunta porque hay algunas técnicas que ejerce la madre narcisista para tener el control. Fíjate que primero utiliza la infantilización. Eso quiere decir que infravalora las capacidades físicas y mentales de sus hijos. Por ejemplo, da dinero constantemente a las hijas, dando el mensaje de que no puede valerse por sí misma. Lógicamente la hija nunca sabrá cómo sobrevivir, aprobar o desaprobar sus amistades. Ella decide quién es bueno o no, le dice qué ropa usar, critica su cuerpo, utiliza la invalidación, controla cómo se sienten los hijos, repetidamente les dicen que no valen nada y al ser mayores es lo que creen y es muy difícil revertir este sentimiento grabado en nuestro ser. Por ejemplo, siempre va a repetir esas frases como deja de llorar o te pego, con todo lo que he hecho por ti no me valoras, no vales para nada, nadie te va a querer. Utiliza el gaslighting, que es la asfixia emocional, uno de los abusos más destructivos. Son madres que te convencen de que la manera en que ves la vida no es cierta. Puede uno llegar a creer que está loco o loca, no respeta límites personales,
lee cartas, correos electrónicos, te hace preguntas excesivamente personales, o sea que la persona siente que no tiene intimidad, registra en sus armarios, en sus cajones, y dispone también del tiempo de los hijos sin consultarles. Y por último, utiliza lo que se llama la triangulación, que en una familia disfuncional consiste en que la madre enfrenta a los hermanos entre sí, alimenta la envidia, el enojo, el menosprecio entre ellos, que sabemos que son emociones muy dañinas, y lo hace ¿para qué? Para tener el control emocional sobre sus hijos o sobre sus hijas. Wow, qué impresionante todo lo que utiliza. ¿Y cuáles son esos efectos para una hija tras haber crecido con una madre narcisista? Para la hija, fíjate que como ella no logró hacer feliz a su mamá, va a internalizar un mensaje negativo y siempre va a decir: no soy lo suficientemente buena, nadie me va a querer, me siento vacía, no confío en mis propios sentimientos, me paralizan las dudas, y además hace que sea vulnerable, fíjate, a atraer inconscientemente a otros narcisistas en su vida, pero ahora en la figura de amigos, o peor, de parejas, porque es la forma de querer que conocen, es la forma de amar que conocen. Y además, fíjate que la niña ya adulta no confía en sí misma y va a crecer dudando. Se sienten como personas malas y vacías, de que no son suficientes. Eso es por todas las ideas que la madre ha implantado en la mente. Van a tener dificultades para tener una identidad propia, necesidades emocionales no satisfechas, tienen la imagen de sí mismas muy distorsionadas y claro, viven con mucha inseguridad diaria todos los días. Gastan tiempo y energía en obtener amor, atención, validación sin resultado, lo que ya les causa tristeza, rabia, angustia, depresión, decepción, porque cuando la confianza se ve afectada en la infancia, sabemos que es difícil poder confiar en la adultez. Y también son mujeres muy duras consigo misma y que no se dan el crédito por nada de lo que logran, Rocío. Bueno, y creeríamos que solamente las hijas pueden llevar esos efectos de la madre narcisista, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son esos efectos para los hijos varones? Claro, fíjate que con sus hijos, como hay un estilo de apego en que el niño encuentra carencias respecto a su cuidado, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser un niño que va a evitar el contacto emocional, van a tener dificultades para expresar y gestionar sus emociones, les va a ser difícil entender las emociones de los demás, se van a comportar como que si no les importan las demás personas, son muchachos que van a tener baja autoestima, falta de confianza, van a buscar autonomía que no encuentran, manifiestan dificultades en las relaciones, se retraen, no buscan consuelo o apoyo ante situaciones dolorosas, son muy exigentes consigo mismos, y también piensan que nada de lo que hacen es suficiente. Son hombres que no aceptan virtudes y defectos, les cuesta confiar en los demás, anulan sus necesidades personales y también evitan equivocarse y ser criticados, entre muchas otras cosas, muchas otras secuelas, Rocío, que deja en los hijos esta madre narcisista. Realmente, doctora, al escucharle todos estos efectos es realmente dramático y afecta la calidad de vida de la persona a nivel emocional, sí, a nivel físico. Sí, Rocío, claro, sobre todo porque fíjate que esta situación causa demasiado estrés. Y acuérdate que cuando hay demasiado estrés, demasiado cortisol en el cerebro, nos vamos afectando a la larga física, mental y espiritualmente. Es muy delicado. Bueno, y alguien diría, pero yo no escogí la mamá que me tocó. Y qué pensar que tal vez mamá iba a desarrollar este trastorno de personalidad narcisista y ser como madre narcisista. Entonces, ¿qué mensaje tenemos para los hijos hoy
que tienen una madre con estas características, una madre narcisista? ¿Qué pueden hacer los hijos? Bueno, tú sabes, Rocío, como psicóloga, que primero hay que reconocer que existe un problema. Eso es lo más importante. Reconocer que tienes una madre narcisista. Después de eso, entonces ya tomar acciones como, por ejemplo, poner límites, ¿ya? Poner y establecer límites sanos, ser sincero y preciso y decir todas las cosas que te disgustan, como también lo que consideras positivo en la relación. Debe la persona priorizarse y ponerse en primer lugar, porque nos ponemos en segundo plano, porque así es lo que hemos aprendido a considerar a los otros primero. Entonces es importante comenzar a apreciarse y ponerse en primer lugar. También hay que tratar de irse desvinculando psicológicamente de la dependencia emocional a esta madre. Comenzar a hacernos cargo de nuestros propios procesos y experiencias, y así vamos a ir soltando esos lazos y comenzar a vivir nuestra propia vida. Y otra cosa, Rocío, hay que evitar la culpa. No sentirse culpable de tomar acciones. Es necesario por el bien tanto de la madre como del hijo, y lograr convertir la relación en un vínculo sano. Y por eso es fundamental que al menos una de las partes reconozca que la situación debe ser de otra manera. No debemos tampoco criticarles ni competir con ellas, como lo dice la página de Psicología Online. Recordemos que son muy sensibles a las críticas, o sea que hay que hacerles críticas con tacto, hay que ser amables, mantener una adecuada relación, tenemos que ser leales y tener en cuenta que las madres narcisistas no van a admitir sus errores, aunque sí pueden corregir su conducta si realmente se lo proponen, Rocío. Otra última cosa, solicitar ayuda si es necesario. Pedir ayuda es una forma de autocuidado. Muchas veces no podemos solos y es necesario buscar a quien nos pueda ayudar a encontrar solución a nuestros problemas y que nos pueda sobre todo acompañar en este difícil proceso. Bueno, de pronto alguna de nuestras amigas puede estar identificándose con estas características que nos dio la doctora Lucrecia. ¿Qué podría entonces hacer una madre narcisista si ella acepta que tiene este trastorno y desea cambiar sus actitudes? Mira, primero, lo mismo, tiene que aceptar y reconocer el problema. Tendrá que ir evitando proyectarse en los hijos, respetar la vida y el espacio de sus hijos, a aplicar empatía, comunicarse de una manera más asertiva, aprender a escuchar a sus hijos, ser más flexible y comprensiva, y sobre todo acudir a terapia si es necesario. Lo más importante es que pueda reconocer que existe un problema, Rocío, y que tenga la intención de cambiar sus actitudes sobre todo. Bien, doctora, qué importante todo lo que usted ha mencionado, pero quisiéramos pedirle que nos oriente desde el plano espiritual, una reflexión espiritual sobre esta temática. Sí, Rocío, con todo gusto. Fíjate que en la Nueva Biblia Latinoamericana encontré, y ustedes lo conocen, Efesios 6:4. Mira qué consejo nos dan las Sagradas Escrituras. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, como vemos, no se trata de enjuiciar o de culpar a nuestras madres, sino lograr el perdón como algo interno que viene después de haber procesado ese trauma que traemos desde una niñez difícil que hayamos vivido. Superar, claro, los traumas y los efectos que deje el haber tenido una madre narcisista es posible, aunque podemos decir que no es un camino fácil, porque tampoco se trata, Rocío, de confrontar a la madre narcisista, porque no se va a ser responsable de sus actos y puede que acuse a sus hijos, a su hija o a sus hijos, de que está equivocado, o muchas veces poder decirle: tú estás loco porque el que está mal eres tú, yo estoy bien. Así que sí se necesita en este proceso, Rocío, terapia psicológica
para que la persona que creció con una madre narcisista se pueda sentir validada. Pero no olvidemos bien lo que nos recomienda o nos dice la escritora Elena de White en uno de sus famosos libros que se llama El Hogar Cristiano, en el capítulo 39. Y la reflexión espiritual dice lo siguiente: el vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por el padre, porque aquella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. Los pensamientos y sentimientos de la madre ejercerán una influencia muy poderosa sobre el legado que deje a sus hijos. Si ella cede al egoísmo, si es regañona y exigente, la disposición de su hijo lo reflejará. Pero la única esperanza de la madre se cifra ¿en quién? Se cifra en Dios. A Él puede huir en procura de fuerza, en procura de gracia, y su búsqueda nunca será en vano. Por eso las madres debemos estar muy atentas y reconocer que nuestra influencia y ejemplo afectan el carácter y el destino de nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad de desarrollar una mente bien equilibrada y un carácter puro que refleje lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo que dice de esta vida y de la vida futura. Además, debemos sujetar fuertemente toda nuestra vida a Dios para que entonces tengamos dominio propio, porque si no, ¿qué va a pasar? Que van a escapar de nuestros labios palabras de impaciencia. Y no olvidemos que el amor, el dominio propio, la fuerza de voluntad y el conocimiento propio solo pueden ser enseñados a una hija o a un hijo por una madre que posea estas cualidades. Una madre que verdaderamente tenga su vida centrada y dedicada al servicio de Dios y pueda siempre seguir las instrucciones que Dios le manda día a día, ¿qué es lo que va a hacer? Que no va a ahuyentar a sus hijos de su presencia por su manera de ser, por su falta de amor y por su falta de simpatía, porque Dios la guiará en el mejor camino para educar y para sacar adelante a sus hijos. Por eso es tan importante tener esa vida en las manos de Dios, Rocío y Dianita, todos los días, para que nos ayude en esa difícil parte que es la educación y la guía de nuestros hijos para una vida sana aquí y para tener una esperanza también en una vida futura. Amén. Bueno, doctora, qué bonito toda esta información, estas enseñanzas, porque se trata de prevenir y también de restaurar. Y hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Queremos agradecer a la doctora Ana Lucrecia Salazar, quien ha compartido esta temática tan importante, a cada una de las amigas por estar sintonizando Esperanza Colombia Radio. Y queremos despedirnos con una oración. Doctora, tenga la bondad usted de elevar esta oración. Con todo gusto. Señor, en esta mañana que nos pudimos reunir en este programa, nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos que a través de tu presencia, a través de tu cuidado, a través de tus consejos, podemos llegar a ser madres que dejemos por un lado nuestro egoísmo, nuestro narcisismo, nuestra forma equivocada quizá muchas veces de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Te ponemos estas personas que nos escucharon o que nos vieron esta mañana para que puedan ser guiadas por tu presencia, para que tú les puedas enseñar el camino, el mejor camino en la educación de sus hijos y para que podamos cambiar todas esas actitudes, Señor, que no son correctas. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos esta oportunidad que tenemos de poder usar la tecnología para poder reunirnos como mujeres que queremos interesarnos y que estamos interesadas en temas que sean de ayuda para nosotros, para nuestras familias y para nuestra sociedad en general. Amén. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien.
Una próxima oportunidad nos espera para encontrarnos en Entre Amigas. Gracias, Dianita. Gracias, doctora Ana Lucrecia. Gracias, hermano Emauris, quien está allí en la cabina de control. Y a ustedes, gracias por preferir Entre Amigas y Esperanza Colombia Radio. Bendiciones para todos. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.